Muy bien, entonces vamos a continuar con las reacciones del ciclo del ácido cítrico. Les comentaba que hasta el momento hubo un equivalente al acetilo, se oxidó hasta dióxido de carbono, produciendo dos NADH y una molécula de GTP. Y lo que corresponde ahora es regenerar el oxaloacetato en la segunda parte del ciclo de Krebs, y esto lo vamos a llevar a cabo en tres reacciones. Estas tres reacciones están resumidas en esta diapositiva, en donde una molécula de succinato, que es la que tenemos hasta el momento, se va a regenerar una molécula de oxaloacetato, pasando por dos intermediarios, que es el fumarato y el malato. La molécula de succinato, vamos a deshidrogenar esta molécula de succinato para producir fumarato, transportando estos dos hidrógenos en el FAD para producir FADH. Posteriormente, en una reacción de hidratación, la molécula de fumarato va a entrar a la molécula esta molécula de agua va a entrar a la molécula de fumarato para dejar este malato. Esta molécula de malato, vean, lo que hicimos fue quitar estos dos hidrógenos, posteriormente meter esta molécula de OH en el carbono 2 y posteriormente va a entrar de nuevo una molécula de NADH para sacar hidrógeno NADH y hidrógeno, y de nuevo vamos a dejar de nuevo una molécula de oxaloacetato, es decir, oxidamos de nuevo la molécula de succinato, la oxidamos mediante una hidratación posterior al fumarato. Ese es el final del ciclo de Krebs, en donde queda una molécula de oxaloacetato que queda de nuevo disponible para poder continuar con una nueva molécula de acetilcoenzima y continuar el ciclo. Bien, vamos a ver estas reacciones. La reacción de la succinato deshidrogenasa, esta enzima tiene como un grupo prostético al FAD. Recuerden que el FAD es un aceptor de electrones que elimina dos átomos de hidrógeno, por lo tanto también va a eliminar dos electrones de un sustrato. En este caso de la succinato, de la molécula de succinato, vamos a tomar estos dos hidrógenos, lo vamos a llevar al FAD y va a salir FADH, dejándonos la molécula de fumarato. El delta G de esta reacción es de 0 kJ sobre mol. Este es catalizado, una reacción reversible catalizada por la succinato deshidrogenasa, entrando en una molécula de FAD y dejando FADH. La reacción de la fumarasa, que es la siguiente reacción, en la fumarasa cataliza la hidratación del doble enlace del fumarato para formar el malato. Vean cómo a través de esta reacción de hidratación se rompe este doble enlace que se formó al eliminar esos dos hidrógenos, dejando a partir la molécula de fumarato, se rompe este doble enlace, entrando una molécula de OH en el carbono 2 y un hidrógeno en el carbono 3, para que me quede la molécula de malato. Esta molécula de malato, esta reacción tiene un delta G de menos 3.8 kJ por mol, y entonces es una reacción de hidratación reversible. Vamos a ver cómo la reacción de nuevo ahora de la malato deshidrogenasa. La enzima malato deshidrogenasa es una enzima que oxida el grupo alcohol secundario al malato, este que está aquí, a la acetona correspondiente con la concomitante reducción del NAD. Básicamente, y en pocas palabras, vamos a tomar este grupo alcohol que se encuentra en el carbono 2, vamos a transformar esta molécula de hidrógeno que se encuentra aquí, lo vamos a meter al NADH. Por supuesto, vamos a quitar también este hidrógeno que se encuentra aquí, que fueron los que metimos en el ciclo de Krebs, en la reacción anterior. Vamos a tomar el NAD, este grupo hidrógeno lo vamos a pasar para acá, este hidrógeno lo vamos a pasar para aquí, quedando NADH, y de nuevo me va a reformar la molécula de oxaloacetato. Es la forma en la cual este oxígeno es el que va a entrar en la molécula, que entró en la molécula anterior, lo vamos a dejar de nuevo disponible para que me quede la molécula de oxaloacetato regenerada. Esta molécula de oxaloacetato regenerada va a quedar de nuevo disponible para unir otra molécula de acetilcoenzima. Esta reacción a través de la L-malato se produce oxaloacetato, y catalizada por la malato deshidrogenasa, el delta G0' de la reacción es de 27.7 kJ por mol, en donde entra una molécula de NAD y sale una molécula de NADH más H.
Estos entonces son los productos del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs. Vean una molécula de 4 átomos de carbono, que es el citrato. Entra una molécula de 2 átomos de carbono, que es la acetilcoenzima A, se produce una molécula de 6. Hay una descarboxilación produciendo un NADH y otra descarboxilación produciendo un NADH, dejándome de nuevo la molécula de 4 átomos de carbono, pero se encuentra reducida. Hay que oxidarla para que genere de nuevo esta molécula de 4 átomos de carbono. Y en este transcurso, en el transcurso de esta segunda parte del ciclo de Krebs, vamos a producir GTP, FADH2 y NADH. Aquí está la reacción para que ustedes la vean con todos sus nombres. La acetilcoenzima A hace una molécula de oxaloacetato produciendo citrato, posteriormente isocitrato, y esta molécula de isocitrato se descarboxila produciendo NADH y dejando alfa-acetoglutarato, el cual se vuelve a descarboxilar produciendo otra molécula de NADH, produciendo succinilcoenzima A. La succinilcoenzima A se transforma a succinato, produciendo una molécula de GTP, que es equivalente al ATP, y esta molécula de succinato lo que hacemos es, de nuevo es en la segunda parte del ciclo de Krebs, regenerarlo para producir oxaloacetato mediante dos intermediarios que son la fumarato y la molécula de malato, produciendo FADH en la primera reacción y NADH en la siguiente reacción. Entonces, acetilcoenzima A se une a una molécula de oxaloacetato produciendo citrato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato y oxaloacetato. Recuerden que podemos dividir el ciclo en dos partes. La primera parte, que es la descarboxilación y la producción de NADH, y la segunda parte, que es la regeneración del oxaloacetato a partir de succinato. Ok, la estequiometría del ciclo del ácido cítrico, la estequiometría global del ácido cítrico es una molécula, entre una molécula de acetilcoenzima A, entran 3 NADs, un FADs, GTP, fósforo inorgánico, dos moléculas de agua para producir 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 NADHs, 2 hidrógenos, un FADH2, un GTP y una molécula de coenzima A. Los 2 carbonos que entran al ciclo son diferentes de los 2 carbonos que salen como dióxido de carbono. Ojo, esos son 2 carbonos diferentes. Lo que hacemos es cambiarlos en el momento que entran al oxaloacetato, y los 3 pares de electrones de los 3 NADHs, los 2 pares de electrones de los 3 NADHs que están aquí, recuerden que aquí tenemos 2 pares de electrones, producen 9 ATPs en la fosforilación oxidativa, y el par de electrones del FADH producen 2 ATPs. Es decir, una vuelta del ciclo vamos a producir 12 ATPs. Por cada vuelta que dé el ciclo vamos a producir 12 ATPs. Por cada acetilcoenzima que entre vamos a producir 12 ATPs. Si hacemos la estequiometría, recordemos que por cada molécula de glucosa vamos a producir 2 piruvatos. Por cada piruvato vamos a producir una molécula de acetilcoenzima A. Por tanto, por cada molécula de glucosa vamos a producir 24 ATPs en este ciclo, solamente en el ciclo del ácido cítrico. La estequiometría general vamos a hacerla un poquito después. Vean cómo lo que les comento, una molécula de glucosa, en la reacción de glucosa a glucosa 6-fosfato, en la glucólisis vamos a utilizar un ATPs. Después de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato vamos a producir o vamos a necesitar otro ATP, y vamos a ver cómo posteriormente 2 moléculas de glicaldehído 3-fosfato me van a producir 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, donde vamos a producir 2 NADHs. En la siguiente reacción, que es la 1,3-bifosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, vamos a producir 2 moléculas de ATP. De fosfoenol piruvato a piruvato vamos a producir otras 2 moléculas de ATP. Y de piruvato a acetilcoenzima A, recuerden, vamos a producir 2 NADHs a través de la descarboxilación oxidativa. Y de isocitrato alfa-acetoglutarato, 2 NADHs, de alfa-acetoglutarato, succinilcoenzima A, NADH, de succinil a succinato, 2 ATPs o 2 GTPs que son intercambiables, de succinato a fumarato, 2 FADHs, y de malato a oxaloacetato vamos a producir 2 NADHs. Aquí tenemos la suma de las moléculas de ATP que estamos formando. Entonces vean que por cada molécula de NADH vamos a producir aproximadamente 2,5 ATPs, y por cada molécula de FADH vamos a producir 1,5 ATPs. Entonces la suma general de
la suma general de la oxidación completa de la glucosa a partir de la glucosa y posteriormente la descarboxilación oxidativa del piruvato, y al final el ciclo de Krebs me va a producir entre 30 y 32 ATPs en general. Bien, hasta este momento hemos revisado cómo se oxida en su totalidad la glucosa. Terminamos de ver el ciclo del ácido cítrico. Nos faltaría ver en el siguiente video cómo se regula el ciclo del ácido cítrico. Esta regulación del ciclo del ácido cítrico es bien importante porque recuerden que este ciclo solo opera bajo condiciones aeróbicas, ya que se produce en la mitocondria, y en la mitocondria el NADH y el FAD solo pueden ser regenerados por transferencia de electrones del NADH y FADH al oxígeno. Esto lo vamos a ver en un siguiente video. Hasta aquí vamos a dejarlo por un momento. Muchas gracias por estar viendo este ciclo de videos. Recuerden suscribirse al canal. El canal aparece ahí en la pantalla y recuerden que tenemos que mantenernos seguros en esta epidemia. Por favor, no salgan, manténganse seguros, cuiden a su familia y cuídense ustedes. Nos vemos a la próxima.